el despertar, en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica y la generosidad de las demás perfecciones, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugios de que alcance el despertar, en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad de las demás perfecciones, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugios de que alcance el despertar, en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad de sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la comunidad, libres del apego a los amigos y del odio hacia los enemigos. Prevalentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de reales e imaginables. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempo sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia física y que hagas llegar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran dimensión. Esta base, cogida con cuerpo, cubierta de flores, adornada con el monte verde, los 4 continentes, el sol y la luna. Me imagino como un campo de Buda y la fresca. Que todos los seres disfruten de este terreno. Okay, so welcome to the class of the 12 interdependent links. Bienvenidos a la clase de los 12 vínculos de originación dependientes, interdependientes. Okay. Now, how did this actual image come about? How did the picture come? ¿Qué les parece esta imagen? Okay, so it shows the Lord of Death. Les muestra al Señor de la Muerte. And he's holding a wheel of the 12 links. Y está sosteniendo una rueda de los 12 vínculos. And then inside of that there are the 6 realms of cyclic existence. Y adentro de esto están los 6 reinos de la existencia cíclica. Okay. And then there's a little, in the very center there's 3 animals. Y justo en el centro hay 3 animales. A pig, un cerdo, a rooster, un gallo, and a snake. Y una serpiente. Okay, and they represent the 3 primary delusions. Ellos representan los 3 engaños principales. Okay, and that's the spine that then the wheel can turn on. Y ese es como el eje para que gire esta rueda. Okay, and so those 12 links, so why are they held by the Lord of Death? Y estos 12 vínculos los sostiene el Señor de la Muerte. Is because if we continue to, if the 12 links stay together. Y esto se pone así porque si estos 12 vínculos permanecen juntos, then you're always in the hold, the grasp of the Lord of Death. Eso significa que siempre vas a estar, bajo el control de este Señor de la Muerte. Okay, so if we, as we described 2 classes ago. Nosotros describimos hace dos clases. That if the first link, which is the misunderstanding, que el primero de los vínculos, que es una comprensión incorrecta, that one, if you break that one, then all the links break. Dijimos que si rompes esto, todos los demás vínculos se van a romper. And then you escape the Lord of Death. Y escapas del Señor de la Muerte. Now, to show that you can escape. Para mostrar que tú puedes escapar. From the center of all of this image. En el centro de todas estas imágenes. There's a little thread that goes up. Hay como un pequeño camino que va hacia arriba. Okay, and that shows a person who's a meditator arriving finally to enlightenment. Y ahí se muestra una persona que es un meditador que finalmente llega a la iluminación. Now, but how did the image come about? Y entonces, ¿qué les parece esta imagen? So it said at the time of Buddha Shakyamuni. Se dice que en el tiempo de cuando vivía Buda Shakyamuni. That one of the kings sent an artist and said, please paint a picture of the Buddha. Un rey envió a un artista y le dio la tarea de que pintara una imagen del Buda. And so this was the image that the Buddha painted, or that this artist painted. Y esta fue la imagen que este artista dibujó.
And so when the artist gave it back to the king, Entonces cuando le dijeron esto al rey, then the king sort of, what's this? I wanted a picture of the Buddha, not this. el rey se sorprendió y dijo, ¿qué es esto? Yo quería una imagen del Buda, no esto. But then the artist said, well, this is what the Buddha told me to do, so it's for you. Pero el artista le dijo, bueno, esto es lo que el Buda me dijo que hiciera y aquí lo tienes. So then the king meditated on it. Entonces el rey meditó acerca de esto. And then it said that he gained liberation. Y se dice que ganó la liberación. Okay, we've covered 2 of the links. Ya hemos cubierto 2 de los vínculos. Okay, so misunderstanding. Pues una comprensión incorrecta. Okay, now why am I using that word and not the traditional word ignorance? Y bueno, ¿por qué estoy usando esta palabra y no la palabra tradicional, que es ignorancia? Because ignorance is not a good word for the translation. Lo hago así porque ignorancia no es una buena palabra para la traducción. I explained before. Ya había explicado antes. In the Tibetan language, it's rikpa or marikpa. En el lenguaje tibetano es rikpa o ma rikpa. Okay, rikpa, of course, is intelligence. Marikpa is not intelligent. Rikpa significa inteligencia y ma rikpa significa ausencia de inteligencia. So in the first link. Así es que en el primer vínculo. Okay, you have the root of both, your ignorant or your misunderstanding and your understanding. Tú tienes la raíz de tu comprensión o no comprensión. Whereas in the English word ignorance, it's not like you can take part of the word away and you have a understanding. The ignorance doesn't allow that. Mientras que en inglés o español la palabra ignorancia pues no se presta para que la uses en los dos sentidos, simplemente significa ignorancia. So that I think as years go by, there needs to be more careful how we translate words. Así que yo pienso que a medida que se hagan traducciones hay que ser más cuidadosos acerca de cómo se hagan estas traducciones. Anyway, so there are 3 types of misunderstanding. Hay 3 tipos de mala comprensión o no comprensión. Which is that things are impermanent. They are impermanent. Una de ellas es pensar que las cosas son impermanentes. Yeah, impermanent. The second misunderstanding. La segunda. Oh, I'm sorry. Yeah, okay, wrong way to say it. So the first misunderstanding is we do not understand things are impermanent. Sí, la primera de estas malas comprensiones es de que no entendemos que las cosas son impermanentes. Okay, the second misunderstanding. La segunda mala comprensión. We don't understand that things have a continuity of cause and circumstance. Es que no entendemos que las cosas son una continuidad de causa y circunstancia. And then the third misunderstanding. Y la tercera. Is we do not understand things are interdependent. Es que no comprendemos que las cosas son interdependientes. So if we have those 3 misunderstandings, we have a very strong link. Entonces, si no comprendemos esto, tenemos un vínculo muy fuerte. So how do we understand that? ¿Y cómo podemos comprender esto? Okay, well, if first off, if something's happening. Por ejemplo, si algo está sucediendo, okay, it's because the situations change. Es debido a que las situaciones cambian. Nothing's permanent. Nada es permanente. Okay, then and so we say, okay, well, I understand things are changing. Y tú dices, bueno, yo entiendo, las cosas siempre cambian. Now, are they completely arbitrary? Are they? Question. Tú te preguntas, ¿son las cosas realmente arbitrarias? No, because there's causes and circumstances. No es así porque hay causas y circunstancias. Whether they're very obvious causes and circumstances or more subtle, but there are causes and circumstances. Hay causas y circunstancias muy sutiles y hay otras que son más obvias, pero siempre hay causas y circunstancias. Okay, and then how do they function? ¿Y cómo funcionan? It's all interdependent. Porque todo es interdependiente. So that when we have a situation we're experiencing, cuando tengamos una situación que estamos experimentando, so something's changed. Es porque algo ha cambiado. And if I'm reacting, y si yo estoy reaccionando, then I have some karma, some cause and circumstance in that area. Es porque yo tengo algo de karma, algo de causa y circunstancia en esa área. And so that, because I am interdependent with these situations. Porque yo soy interdependiente con estas situaciones. But if I understand things are impermanent,
Pero si yo entiendo que las cosas son impermanentes, then I can say, okay, well, don't worry, it'll change again. puedo decir, bueno, no importa, ya cambiará de nuevo. Okay, and I can create new causes and circumstances, Puedo crear nuevas causas y circunstancias and I can change the dynamics of the interdependence. y puedo cambiar la dinámica de la interdependencia. So the thing is, we have a lot of opportunity, Así es que la cuestión es que tenemos muchas oportunidades but it's important to remember that, like, do I understand or do I not understand? y es importante recordar que si entendemos o no entendemos esto. Okay, then the second thing was called compositional factors. El segundo vínculo son los factores composicionales. Now that actually just means karma, Esto se traduce, quiere decir karma, but what it is that anything that's happening is a composition of many factors. y lo que significa es que todo lo que está sucediendo es una composición de distintos factores. Okay, and so we talked about, for example, the 4 key points. Ya hablamos de estos 4 puntos clave. That karma produces a result according to the cause. El primero es que el karma produce un resultado de acuerdo a la causa. That karma expands. Segundo es el karma es expansivo. Third is if you don't create the cause, don't expect the result. El tercero es si no creas la causa, no esperes el resultado. And if you created some karma, Y el último es que si tú creaste algo de karma, it will ripen somehow. va a aparecer o a madurar de alguna manera. Okay, so these are important little points to remember. Estos son algunos pequeños puntos que es importante recordar, Because then we can sort of be more serious about our karma. porque así podemos ser un poco más serios acerca de nuestro karma. Okay. Anyway, so those are the 4 key points in karma. Esos son los 4 puntos clave del karma. Okay, but there's also what's called the cause karma and result karma. Pero también se tiene lo que es el karma causa y el karma resultado. Okay, so cause karma is we do an action. El karma causa es que nosotros hacemos una acción. And then the result karma, the second is then the result that we experience. Y luego tenemos lo que es el resultado, de lo que experimentamos. Okay, anyway, sorry. Being careful of how what cause and circumstances we put ourselves in. Hay que ser cuidadosos acerca de qué causas y circunstancias nos relacionamos o nos ponemos. Now, I remember in the previous class I talked a lot about bodhicitta. Recordemos que en la última clase hablamos acerca de la bodhicitta. And one of the examples, y uno de los ejemplos, it says, just as the sun when it explodes will burn all the planets. Dice, de la misma manera que cuando el sol explote va a quemar todos los planetas. Okay, that when you have a good feeling of bodhicitta, de la misma manera cuando tú tienes un buen sentimiento de bodhicitta, you will burn all your karma. Vas a quemar todo tu karma. Okay, so I mean all the negative karma. Todo el karma negativo. Okay, all the things that cause you suffering. Todas las causas que causan sufrimiento. Okay, so that's really important to remember when we talk about karma or causes and circumstances. Es muy importante recordar esto cuando hablamos de karma o de causas y circunstancias. In the first chapter, Shantideva, en el primer capítulo de Shantideva, in about the 6th verse, más o menos en el verso número 6, he says, "Those of you that wish to be happy, dice, aquellos de ustedes que deseen ser felices, those of you that wish to be free of suffering, aquellos de ustedes que desean estar libres de sufrimiento, you should really take the bodhicitta to heart." Realmente deberían tener en su corazón la bodhicitta. Yeah, because it will produce those results. Porque va a producir estos resultados. Now, actually, after this 12, the class of the 12 links, de hecho, después de la clase de los 12 vínculos, we're going to do a big section on bodhicitta. Vamos a hacer una gran sección acerca de la bodhicitta. And it'll be based on the book by Kunu Lama, Tenzin Gyaltsen. Y este va a ser basado en un libro de Kunu Lama, Tenzin Gyaltsen. Okay, and in that, I want to talk about the psychology of bodhicitta. Y en esta sección quiero hablar acerca de la psicología de la bodhicitta. Now, we have the teachings. Tenemos las enseñanzas. But I'd like us to do a lot of investigation about what psychologically would that mean for me. Pero también quiero que investiguemos qué significa esto para mí psicológicamente. The teachings are there. Las enseñanzas están ahí. But I don't think they're phrased often as being sort of a psychological technique.
pero no creo que estén expuestas de una manera como lo haría la psicología. So we're going to investigate that in the next class, the next teaching section. Así es que vamos a investigar acerca de esto en las siguientes secciones de enseñanza. Okay, now we're at the third link. Bueno, ahora vamos a ver el tercer vínculo. Okay, and the third link is called consciousness. Y el tercer vínculo es la conciencia. Okay, now you might think that, well, okay, we started with ignorant or misunderstanding. We started with misunderstanding. Bueno, tú recordarás que empezamos con la comprensión incorrecta. Okay, and then we talked about karma or compositional factors. Y luego hablamos del karma o de factores de composición. And now we're suddenly talking about consciousness. Y ahora estamos hablando acerca de conciencia. So why is consciousness number three? ¿Y por qué la conciencia es el vínculo número 3? You know, I mean, wouldn't consciousness be the number one? ¿No debería ser la conciencia el vínculo número 1? But to say that would then say that's the first cause. Pero si estuviera así, estaríamos diciendo que esa es la primera causa. And remember that in Buddhism, Y recuerda que en el budismo there's no first cause. no hay una primera causa. There's no like first moment or first creation. No hay un primer momento o una primera creación. Okay, it's just called, it's eternal. It's just, there's always been, you know, existence. Sino más bien se habla de algo que es eterno y que siempre ha existido. You know, or as one Tibetan Lama said, Como dijo un lama tibetano, he says, if there was a first cause, si hubiera una primera causa, that's our enemy. entonces eso sería nuestro enemigo. And we need to destroy that. Tendríamos que destruir esto. So you know, it seems logical that there is no first cause, Y suena lógico que no haya una primera causa, because that first cause would then be the cause of, you know, all of our suffering. porque si así fuera, esta primera causa sería la causa de nuestro sufrimiento, You know, and so therefore that's our big enemy. y eso sería nuestro gran enemigo. Okay, so instead of that, Así es que en lugar de esto, there has never been a beginning. nunca ha habido un inicio. Now, you might sort of say, well, that's so hard to understand. Tú puedes decir, esto es muy difícil de comprender. But the point is that it's a question of what is the creator? Pero el punto es la cuestión es, ¿qué es el creador? You know, I mean, if there was a creator, Si hubiera un creador, then that's our enemy. entonces él sería nuestro enemigo. You know, that's the one that created us with all these problems. Él sería el creador que habría creado todos nuestros problemas. So that seems very illogical that there would be something that would create us in misery. Entonces suena muy ilógico que hubiera un creador que nos hubiera creado en esta miseria. So it would seem quite logical to say there's never been a beginning. Entonces suena bastante lógico pensar que nunca ha habido un inicio. Now, when I was taking teachings in India, Cuando yo estaba tomando enseñanzas en India, one of the Tibetan Geshis said, uno de los geshes tibetanos dijo, he said that your Buddha nature is indestructible. tu naturaleza búdica es indestructible. So even if an atomic bomb went off, Incluso si explotara una bomba atómica, you know, yes, your body would certainly be destroyed, sí, tu cuerpo sería destruido, and your you know, let's say your mind would be destroyed, tu mente sería destruida, but your subtle nature would still exist. pero tu naturaleza sutil aún existiría. Now, it's not permanent, as it's called a continuity, but it would continue. No es algo permanente, más bien es una continuidad, pero esta continuaría. So let's just say, for example, the planet Earth blew up, destroyed itself. Digamos que el planeta Tierra es destruido. Okay, so in the Buddhist point of view, Desde el punto de vista budista, all of our most subtle consciousness would then exit from this destroyed planet, toda nuestra conciencia más sutil saldría de este planeta destruido and we would be looking for new circumstances to take rebirth. y estaríamos buscando por nuevas circunstancias para renacer. Okay, and then it would be possible that we'd have to travel for you know millions of years to arrive at another galaxy. Quizá tendríamos que viajar miles de años a otra galaxia distinta, But it's not a problem. Just our consciousness would be sleeping. pero eso no sería un problema, nuestra conciencia estaría durmiendo. But when it meets the circumstances, Y las circunstancias, then it would start to animate the circumstances and create new life. entonces sería que empezaríamos a tener estas circunstancias de animación y se crearía nueva vida. Did you know ¿Sabías that the creation of the zero que la creación del cero came from India?
vino de India. So prior to that, there was not a conception of zero. Antes de esto no había una concepción del cero. Okay, so when Indian philosophers, were formulating things, Así es que cuando los filósofos de India estaban ideando cosas, they came up with the concept of incredible numbers. vinieron con llegaron al concepto de números increíbles. Okay, and so I can't explain. Like say they talk about four great, they talk about a great eon. Se habla de un gran eón. Okay, now a great eon is really big. Esto es un periodo de tiempo muy grande. Okay, now I may be wrong in the math. Geshe Dao will know better than me. Puede que yo esté mal con las matemáticas, Geshe Dawa probablemente lo sepa mejor que yo. Okay, but I believe 20 middling eons can make one great eon. Pero creo que 20 middle-sized eons eones de tamaño mediano make a big eon. hacen un eón grande. And I believe like 80 little eons make a medium eon. Y creo que 80 eones pequeños hacen un eón mediano. Okay, now forgive me if I've made an error in the math, but it's something like that. Discúlpeme si estoy en un error, pero creo que es algo así parecido. So how long's a little eon? ¿Y qué tan largo es un eón pequeño? It's like like a million billion trillion years. Es como un millón de billón de trillón de años. Okay, I mean it's a huge number, and this is in Indian philosophy. Es un gran número de años y esto así es como lo expone la filosofía de India. So you take one of those little ones. Así que tú tomas uno de estos eones pequeños. And you have to put 80 of them together to get a medium. Juntas 80 para que se forme un eón mediano. Then you need 20 of those mediums to make a grande. Y necesitas 20 de estos medianos para formar un eón grande. So in India they had a time scale which was equivalent to sort of like time and space. I mean, what modern science is saying. Entonces en India se tenían estas escalas de tiempo muy grandes que equivalen a lo que maneja la ciencia moderna. Okay, then another thing the Buddha said. Y otra cosa que el Buda dijo. This concept of time was already existing in India, but now Buddha said something. Bueno, este concepto del tiempo ya existía en India, pero el Buda dijo algo. And he said that as many grains of sand there are in the Ganges River. Dijo, así como hay la cantidad de granos de arena que hay en el río Ganges. Okay, that there are world systems in this universe. Hay sistemas con mundos en este universo. With life. Con vida. Okay, so I mean, you could think of like how many grains of sand are in the Rio Grande or something. Yeah, I mean. Tú podrías pensar, bueno, ¿cuántos granos de arena hay en el Río Grande o algo así? Or how about the Rio Nasa here, in Torreon? I mean, how many grains of sand? O ¿cuántos granos de arena hay en el río Nases aquí en Torreón? I mean, inconceivable, really, isn't it? Es inconcebible. Okay, so the Buddha said that there are world systems equal to that in this universe. Así es que el Buda dijo que había esa cantidad de mundos en este universo. With life. Con vida. Okay, now the thing is, at that time, who could ever compare it? Who could actually question that? Y el punto es, en ese tiempo, ¿quién podría cuestionar eso? But now with the Hubble telescope and all of these great things. Y ahora, actualmente, con el telescopio Hubble y todas estas grandes cosas. We know that there is like most likely as many world systems as there are grains of sand in the Rio Grande. ya sabemos que pues sí, realmente sí puede haber tantos sistemas habitables como hay granos de arena en el Río Grande. So don't worry if planet Earth destroys itself. Así es que no te preocupes si el planeta Tierra se destruye. There are lots of other world systems that we can take rebirth in. Hay muchos otros sistemas en los que podemos renacer. Now you might think, why did I talk about all of this? Y tú estarás pensando, bueno, ¿por qué se habló acerca de todo esto? Because the third link is consciousness. Es porque el tercer vínculo es la conciencia. So you need to just think of it that I have had millions and millions of rebirths. Es decir, bueno, yo tengo millones y millones de renacimientos. In fact, an uncountable amount of rebirths. Una cantidad incontable de renacimientos. Okay, not always as human. No todos como humanos. It depends on the karma and what's available, what circumstances. Y todo depende del karma y de qué es lo que está disponible, de las circunstancias. Now, one thing that's really I like about this.
Una cosa que realmente me gusta acerca de esto if we talk about the Buddhas, es de que si hablamos acerca de los Budas, okay, now they weren't originally Buddhas, they were originally sentient beings. es que originalmente no eran Budas, eran seres sintientes. Okay, and so therefore they gave birth to bodhicitta, Así es que ellos, en ellos surgió la bodhicitta, the wish to become more enlightened for the benefit of sentient beings. el deseo de ser más iluminados para el beneficio de seres sintientes. Okay, but it didn't just sort of happen, quickly. Pero esto no es algo que haya pasado rápidamente. It said that it took 3 great aeons of practice Se dice que les tomó 3 grandes eones de práctica for them to evolve, para que ellos fueran desarrollándose y desarrollándose. Okay, now for me as a practitioner, Para mí como practicante, I can say, oh, the Buddha has experienced everything like I'm experiencing, maybe hundreds of times. puedo decir, bueno, el Buda experimentó alguna vez todo lo que yo estoy experimentando ahora, quizás cientos de veces. I mean, getting cancer, Tener cáncer, getting healed, ser sanado, getting married, casarme, getting divorced, ser divorciado, I mean, being an animal, ser un animal, being a human. ser un ser humano, This is everything. todo. So when I bring to mind the Buddha, Así es que cuando yo traigo a mi mente al Buda, the Buddha's consciousness can enter my consciousness, la conciencia del Buda puede entrar en mi conciencia, and because they're omniscient, porque es omnisciente, okay, and they can completely understand me. y pueden entenderme completamente. Now, the sad part La parte triste is that they can't sort of go zap and make me a Buddha, es que ellos no pueden hacer así como un zap y convertirme en un Buda. But they can, they can completely understand me and encourage me. Pero pueden entenderme y alentarme. Okay, now how do they encourage me? ¿Cómo me alentan? Well, because you take refuge. Por ejemplo, porque toman refugio. Now, you could say taking refuge is sort of very Buddhist. Tú puedes decir que tomar refugio es algo que es muy budista. But what it means is you turn your mind to a more spiritual perspective. Pero también puedes decir que es voltear tu mente a una perspectiva más espiritual. Okay, and if you do that, then the Buddhas have more access to you. Y si tú haces eso, entonces los Budas tienen un mayor acceso a ti. Now, they don't judge us. No los juzgan. They know what it's like to be, married, divorced, have cancer. Ellos conocen y saben en qué consiste estar casado, divorciado o padecer cáncer. I mean, because they've had millions of rebirths. Porque tienen millones de renacimientos. And they had all sorts of karma to work out. Y también tuvieron karma con que tuvieron que trabajar. So you can think like the Buddha's consciousnness touches my consciousness. Así es que tú puedes decir que la conciencia búdica toca mi conciencia. And perceives, what position I'm at in my life. Y percibe en qué posición estoy en mi vida. And they fully understand. Y entienden esto completamente. And they have a love saying, oh, I've been there, I understand that. Y pueden decir, sí, yo he estado ahí, puedo comprender esto. And then they also finish that problem. Y finalmente finalizan con este problema. So you could say that this sort of the potentiality of their mind is to sort of like say, yeah, come on, you can make it, you can do it. Así es que tú puedes decir que la potencialidad de esta mente es alentarte, decir que sí, tú puedes hacerlo. Now for most of us, we're not able to see a Buddha. La mayoría de nosotros no podemos ver un Buda. I mean, there was the very lucky ones that were at the time of Buddha Shakyamuni. Están algunos afortunados que vivieron en el tiempo de Buda Shakyamuni. And then there were the great saints after that. Y hubo grandes santos después de esto. For example, Asanga got to see the Maitreya Buddha. Por ejemplo, Asanga pudo contemplar a Maitreya Buda. Okay, or then Tsongkhapa got to see directly Manjushri. Y por ejemplo, Tsongkhapa pudo ver directamente a Manjushri. Okay, so they were very fortunate. Así es que ellos fueron muy afortunados. But if we have sincere feelings of refuge, pero si tenemos sentimientos sinceros de refugio, turning my life to be more spiritual, cambiar mi vida para que sea más espiritual, with good ethics principles, con buenos principios éticos, okay, then it's more easy, you could say, for the Buddhas to talk to us. Es más fácil permitir que los Budas nos hablen. And one of the easiest ways for us to have that happen would be, for example, in our dreams.
Y una de las maneras más fáciles de hacer esto serían nuestros sueños. Okay, but obviously I think that would apply to very important things. Pero creo que esto aplicaría solo a cosas muy importantes. But anyway, we're talking of consciousness, and I just wanted to touch, give you some thoughts about that. Buddhist presentations about consciousness. Y bueno, estamos hablando de la conciencia y yo solo quería darte pues alguna exposición acerca de cómo ve el budismo la conciencia. So in the third link of the 12 links. Así es que en el tercer vínculo de los 12 vínculos, Okay, so you have misunderstanding. Oh, sorry. So first one is misunderstanding, el primero es la mala comprensión and then there's the compositional factors, karma. y tenemos el segundo que son los factores de composición, el karma, Okay, and then that's what you could say what creates your consciousness. y se puede decir que esto crea tu conciencia. Meaning is it gives us its potentiality. Esto significa que tenemos esta potencialidad. And so it's important to tie those two together, like karma and consciousness. Y es importante enlazar estos dos, el karma y la conciencia. So so if you're having a certain conscious experience, Así es que si tú estás pasando por una determinada experiencia consciente, okay, you have to say, okay, this is ripening karma. tienes que pensar, bueno, esto es karma que madura. Okay, and if I'm experiencing it, Y si lo estoy experimentando, then in some way in the past I created those causes and circumstances. es porque de alguna manera en el pasado yo creé estas causas y circunstancias. So that it's not like that I have consciousness and there's my karma over there. No, I mean it's mixed. No es que tengamos por un lado la conciencia y por otro el karma, sino más bien como que están mezclados. But what's really important Pero lo que es realmente muy importante is say I have spiritual intention. es decir que tienes una intención espiritual And I have bodhicitta. y tienes bodhicitta. Oh, that's so important to always remember that, not to say, ooh, I've got this lousy karma. Es importante pensar esto y no simplemente decir, bueno, qué karma tan malo tengo. No. I mean, that's the precious human rebirth is saying, yes, I have opportunity. El preciado renacimiento humano es decir, sí, tengo oportunidad. And my best friend is the Buddha. Y mi mejor amigo es el Buda. And she has been there, just like I've been right now. Y él ha estado en la misma situación en la que yo estoy ahora. And they don't judge me, they just love me. Y no me juzgan, solamente me aman. And they want to support me Y quieren apoyarme to become a more enlightened person. para ser una persona más iluminada. Wow, it's so good. Wow, esto es muy bueno. Okay, so anyway, consciousness, that if we think of our consciousness right now, listening, for example, to the Dharma teaching, Entonces la conciencia, si pensamos en la conciencia que en este momento está escuchando la enseñanza de Dharma, that is the ripening effect of past karma. esto es el efecto de maduración de un karma previo. And if we, have, good feelings, Y si nosotros tenemos buenos sentimientos, a good inspiration, una buena inspiración, then we're going to be creating a different, new, better future. entonces vamos a estar creando un futuro mejor. That means a happier mind. Esto significa una mente más feliz, A mind, say, with more capacity, more flexibility. una mente que tiene mayor capacidad, mayor flexibilidad. Anyway, so the way that the 12 links sort of keep us in the hands of the Lord of Death. Así es que la forma en que los 12 vínculos nos mantiene en las manos del Señor de la muerte Is don't understand. es que no entendemos, We created lots of crappy karma. creamos mucho karma malo, Okay, and that's the state. That's why our state of consciousness is what it is right now. y eso es lo que crea nuestro estado actual de conciencia. And those first 3 links are really strong. Y estos 3 primeros vínculos son muy fuertes. It's interesting. Es interesante. Just try to stop yourself from some impulse. Simplemente trata de detenerte de algún impulso. It's so difficult. Es muy difícil. No. No puedes. Okay, I have a funny story. Tengo una historia graciosa. I mean, it's a silly one, but it was so cute. I had to laugh. Es un poco tonta, pero es muy tierna. Tuve que reír. Okay, so there's a young man. I think he was like 21 years old. Hay un hombre joven que creo que tiene como 21 años. Okay, and it was actually at my birthday party about 10 years ago. Y estábamos en mi fiesta de cumpleaños, quizá hace 10 años. Okay, and there's a very pretty young girl there. Y hay una chica muy bonita también en la fiesta. And he said, oh, she's so pretty.
Y él dice, oh, es tan bonita. You know, and I think I said, oh yeah, she's like 14 years old. Y yo le dije, bueno, sí, creo que tiene como 14 años. And he went, oh, hey, Fresno. Great. Stop. Él dijo, no, no, detente, frenos. Okay, anyway, but I still remember that because like it says, we have impulses, we have to say, no, we shouldn't do that. Pero bueno, me acuerdo mucho de esto porque tenemos impulsos, pero luego pensamos, no, no, detente, no hagas esto. Anyway, but it's hard to stop impulses, but we need to, try. Es difícil detener los impulsos, pero hay que intentarlo. And then the best way to do it is remember bodhicitta. Y la mejor manera de hacerlo es con la bodhicitta. And remember that the Buddha had those experiences at several of their previous rebirths. Y recordar que el Buda tuvo esta situación en sus renacimientos previos. And so the thing is, they're not judging us. They're just saying, hey, you don't need to be impulsive. Y ellos no nos juzgan, simplemente nos dicen que no deberíamos de ser impulsivos. Okay, anyway, so our consciousness is the product of our past karma. Así es que nuestra conciencia es el producto de nuestro karma previo. But obviously, if we're interested in our spiritual practice, the Dharma and such, then obviously we have some good karma there too. Pero ya que tenemos esta práctica espiritual, significa que tenemos algo de buen karma también. Okay, and so we have opportunity. Tenemos oportunidad. So we've got to take advantage of it. Y debemos de tomar ventaja de esto. Okay, anyway, but so let's return to the first three links where we don't understand very well. Así es que regresemos a estos tres primeros vínculos para que no entendemos bien. Okay, so we have I don't understand. Tenemos el vínculo de una falta de comprensión. Okay, and then because of that I created certain karma. Y debido a esto creo un cierto karma. And that's why I'm sitting in this state of consciousness I have right now. Y debido a esto es que ahora estoy sentado en este estado de conciencia. But so in the teachings, pero en las enseñanzas, it says this actually is your consciousness getting ready to take a rebirth. Se dice que es tu conciencia preparándose para tomar un renacimiento. Okay, so remember these are the 12 links of cyclic existence. Recordemos que estos son los 12 vínculos de existencia cíclica. So you have consciousness. Así es que tú tienes conciencia. And then it needs the fourth link, which is name and form. Y necesitas del cuarto vínculo, que es nombre y forma. Okay, so the name. Así es que nombre refers to the first, or to the four of the aggregates of our being. Se refiere al primero de los cuatro agregados de nuestro ser. Which is feeling. Que es la sensación, los sentimientos. Perception. Percepción. Let's say thoughts, pensamientos and consciousness. Y conciencia. So that's the mind. Todo esto es la mente. And the form. Y la forma. Okay, for this rebirth was the semen and ovum when you got conceived. Para este renacimiento es el óvulo y el semen que se unieron para que pudieras tener un renacimiento. Because remember, there's no beginning. Porque recordemos, no hay un inicio. Okay, and we've been doing this millions inconceivable times. Porque recuerden, hemos estado haciendo esto millones de veces, de una manera inconcebible. Okay, now name and form is very interesting. Ahora, el cuarto vínculo de nombre y forma es muy interesante. Okay, and it comes back to a state of consciousness. It regresses back to consciousness. Se regresa a lo que es la conciencia. And that, of course, is connected with our karma. Y esto está conectado con nuestro karma. And that's connected to our understanding or lack of understanding. Y esto se conecta con nuestra comprensión o falta de comprensión. So when you say name and form, así es que cuando tú dices nombre y forma, that's duality. Eso es dualidad. Okay, because you have the mind and then you have form. Porque tú tienes la mente y luego tienes forma. Now, or you have your mind and you have your ideas. Tú tienes tu mente y tienes tus ideas. And this is important to think about. Y esto es algo importante en lo que hay que pensar. Because how do we create ourselves? Porque cómo es que nos creamos a nosotros mismos. No, I mean we do create ourselves from our understanding or lack of understanding. Sí nos creamos a nosotros con nuestra comprensión o falta de comprensión. And by the activities we've accumulated. Y por las actividades que hemos acumulado. And then by the state of consciousness that we've developed. Y por el estado de conciencia que hemos desarrollado. And then that's given us our dualistic mind. Y esto nos ha dado nuestra mente dualista. Name and form. Nombre y forma. Okay, but think about your sense of self. Pero piensa en tu sentido del yo. Okay, now I like to use the word sense of self.
Me gusta usar la palabra sentido del yo, because you could say yourself porque podrías decir tú mismo, or yo. o el yo. Okay, but the yo, that's again sort of like a thing. Pero esto del yo es como una cosa. But if you actually check up your sense of self right now, Pero si tú checas tu sentido del yo ahora mismo, maybe you had a nice day today. quizá tú tuviste un día agradable el día de hoy. So your sense of self is feeling pretty good. Así es que tu sentido del yo se está sintiendo muy bien. And then maybe you had a nice dinner, Quizá tú tuviste una cena muy rica, or you're going to go home and have a nice dinner. o vas a ir a casa a tener una buena cena. Okay, and so again you feel good, and you're like, oh, the class is almost over, I get to go home and have dinner. O tú puedes pensar, bueno, me siento bien porque ya va a terminar la clase y ya me puedo ir a casa a tomar cena. But what your mind's doing is it's referring off of objects and creating yourself. Pero lo que está pasando es que tu mente se está refiriendo a ciertos objetos y en base a esto está creando tu mente. And that's how we've been doing it for beginningless time. Y esto es lo que hemos estado haciendo por mucho tiempo. Like we reflect off something and then we sort of create a little bit of an idea about ourselves, our sense of self. Es de que como que nos reflejamos en algo y luego esto crea nuestro sentido del yo. Okay, now that's where your understanding is really important. Por esto es que tu comprensión es muy importante. Because if you put sort of positive, inspiring things in front of you, Porque si tú pones cosas positivas e inspiradoras enfrente de ti, that reflects back to your sense of self. esto se refleja de regreso a tu sentido del yo. So when you see a statue of the Buddha, Así es que cuando tú ves una estatua de Buda, or female Buddha Tara, o de Buda femenino Tara, okay, so that your mind is dualistic. tu mente es dualista, But so what you understand is going to reflect back to you. pero lo que tú comprendas se va a reflejar de vuelta a ti mismo. So that's why it's really important to be educated. Por eso es que es importante ser educado. So let's say if you look at Tara, Digamos que si tú ves a Tara, then you can say she's a regular person just like me. tú puedes pensar, bueno, es una persona normal, tal como yo. And she, in various rebirths, had the same problems I have. Y en sus renacimientos tuvo problemas que yo estoy teniendo. And she suffered those. Y sufrió debido a estos. But then she worked on herself. Pero entonces trabajó consigo misma. And she positively transformed herself. Y se transformó positivamente a sí misma. Okay, so when I look at Tara, I can say, Tara understands me. Y así cuando yo pienso en Tara, yo puedo pensar, Tara sí me comprende. Not judgmentally, but with love. No de manera, no que me juzgue, sino con amor. And because she's been in my situation many rebirths. Y debido a que he estado en mi situación durante muchos renacimientos, But she knew how to work with her bodhicitta. Pero supo cómo trabajar con su bodhicitta. And she became enlightened. Y se volvió iluminada. So you see now, when you look at Tara, what reflects back to you is that understanding. Así es que cuando tú observas a Tara, lo que se refleja de vuelta a ti es esa comprensión. Okay, so that helps you. Y esto te ayuda. So you really, it's, to understand our dualistic nature of our mind is really a big important thing. Así es que comprender esta mente dualista nos ayuda enormemente. Okay, so that way then we can maybe be, well, let's say, more careful about what we reflect off of and how that affects us, stimulates us. Así es que de esa manera podemos ser más cuidadosos acerca de cómo las cosas nos reflejamos en ellas y cómo nos estimula esto. So for example, for all of us in the Dharma Center, por ejemplo, todos nosotros en el centro de Dharma, we're in Mahayana Buddhism. Estamos en el budismo Mahayana. That is the Bodhisattva vehicle. Es el vehículo bodhisattva. So we should look at each other and say we're all bodhisattvas. Así es que deberíamos de vernos a nosotros y pensar que somos bodhisattvas. No, it doesn't. It's to say they're trying hard to work on themselves. Debemos de pensar, los demás están trabajando muy fuertemente con ellos mismos. It's like when you say that someone's a bodhisattva, it doesn't mean like, oh my God, they're glorious, Cuando tú dices que alguien es un bodhisattva, no significa que piensas que es alguien glorioso. No, but they're working on themselves like Tara and Buddha Shakyamuni did. Más bien significa que están trabajando con ellos mismos de la misma forma que lo hizo Tara o Buddha Shakyamuni. And they're my friends. Y son mis amigos. We're all together. Estamos todos juntos. Being bodhisattvas. Siendo bodhisattvas. Trying to get enlightened.
tratando de ser iluminados. So you see now the reflection of like when we look at each other. I mean, Daniel, Pedro, everyone. We get a reflection. Wow, I'm in a group of bodhisattvas. Y así cuando nos vemos a todos los que estamos aquí, piensas, bueno, estoy en un grupo de bodhisattvas. I mean that's a very good. That's utilizing your dualistic mind in a really good way. Esto es una forma de utilizar tu mente dualista de una manera positiva. Okay. So anyway, name and form is the fourth link. Así es que nombre y forma es el cuarto vínculo. So the four of the aggregates are name. 4 de los agregados son nombre. And the physical form of you is form. Y la forma física de tuya, eso es la forma. Okay. For example, when you're in the bardo, por ejemplo, cuando tú estás en el bardo, then form is actually subtle. La forma se hace sutil. Okay. Now, both of those los dos are created by karma. Son creados por el karma. It's not like the name and form is sort of like innocent or free. No es que nombre y forma sean inocentes o libres. It is created by that continuity of consciousness. Sino que fueron creados por esta continuidad de conciencia. Which is created by the karma that I've accumulated. Que es creado por el karma que yo he acumulado. By the way I understood things. Y por la forma en la que comprendo las cosas. Or did not understand things. O no comprendo las cosas. So now you see you got the 4 links. You can go forward in the 4 links. You can go back in the 4 links. Así es que ya tienes estos 4 vínculos, puedes ir hacia adelante o hacia atrás en ellos. Okay. Now, when you have name and form, for example, in this case, it talks about semen ovum in your consciousness. Cuando se habla de nombre y forma, se habla de el semen y el óvulo que formaron la concepción. Okay. Now, why it's phrased that way? Because this is in the cycle of existence. Pues se habla de esto porque es el ciclo de la existencia. So it is talking about that you had a certain understanding. Tú tienes cierta comprensión. Okay, in your past life. De tu vida breve. And then you created a certain karma. Tú creaste cierto karma. Okay, and that created the state of consciousness you had. Y esto crea el estado de conciencia que tienes. Okay, and so that when your body died. Y entonces cuando tu cuerpo falleció, that's the form ceased to exist. Esto significa que la forma deja de existir. Then the continuity of your consciousness was all the karmas you accumulated. Y entonces la continuidad de conciencia es todo el karma que habías acumulado. Okay, and so then when you found let's say appropriate set of parents. Y entonces cuando tú encontraste un par de padres adecuados. Now, that's something interesting to think about. Esto es algo interesante en lo que hay que pensar. Why did you pick mommy and daddy? ¿Por qué tú seleccionaste a los padres que tienes? Okay, well, you were magnetized to some extent. Se puede decir que tú estás como magnetizado en cierto sentido. Because that's why you were attracted to them. Porque tú de alguna manera te eras atraído hacia ellos. I mean, if you had really, let's say, very aggressive, angry karma. Si tú tienes un karma muy, digamos, agresivo. Okay, you would have been attracted to that type of person because you were magnetized that way. Tú habrías sido atraído a este tipo de persona porque tú estás como magnetizado hacia esto. Mother and father like that. A un padre y una madre de ese tipo. If you're very virtuous. Si tú eres muy virtuoso. I mean, when your consciousness is flitting around in the bardo. Cuando tu conciencia esté moviéndose ahí en el bardo. They got close to people that were very angry, sort of aggressive or negative. Y te acerques a unas personas que son muy negativas o muy agresivas. You go, ooh, you don't like that, Tú vas a decir, no me gusta esto. And then you would have said, oh, here's a really nice mommy and daddy. Y por otro lado te vas a topar ahí con otro par de personas que son más virtuosas y vas a decir, sí, aquí hay un padre y una madre muy agradables. So your karma the karma that we have been accumulating right now has magnetized us to find a certain type of parents. Así es que el karma que hemos estado acumulando nos magnetiza para que encontremos un determinado tipo de padres. Okay, that's why it's really important to be, sincerely, authentically nice person. Por esto es que es muy importante ser auténticamente y sinceramente una buena persona. Okay, so we understand how we. Okay, so there's one other reason that we take rebirth. Y hay otra razón por la que tomamos renacimiento. That's fear. Es el miedo. Because what it said that when you're in the bardo.
Se dice que cuando estás en el bardo is very uncomfortable because it's just a state of consciousness. no es muy incómodo porque es solo como un estado de conciencia. You know, I mean, you don't have it like right now. If I get upset, I can relax a little bit because I have a physical body. But when you're in a bardo, your consciousness is affecting the bardo body. Pero no es como ahorita que si te sientes cansado te puedes relajar porque tienes un cuerpo físico, pero en el bardo no lo tienes, tu conciencia está creando tu cuerpo sutil. So it's said that one of the bigger causes of rebirth is fear. Así es que se dice que una de las principales causas del renacimiento es el miedo. Or anxiety. Y la ansiedad. I'm uncomfortable. Estoy incómodo. And I'll take any rebirth that's available. Y entonces yo tomaré cualquier renacimiento que esté disponible. So I'm going to tell you a funny story. Te voy a contar una historia graciosa. For the last 5 minutes. Para los últimos 5 minutos. Okay, in Tibet. En Tíbet. There was a Mahasiddha called Drupakunda. Había un gran Mahasidi que se llamaba Drupakunda. Drupakunda. Okay, now he was very realized. Tenía muchas realizaciones. You know, he could experience other people's consciousness and such. Podía experimentar la conciencia de otras personas y cosas así. You know, and so it said one time he returned to his house of his mother. Y se dice que una vez que regresó a la casa de su madre, and so he would stay in bed a long time. Se quedó en cama mucho tiempo. And his mother would come and say, you lousy boy, you know, why are you lying in bed all the time? You know, your brother, who's a monk, because he wasn't a monk, yeah, he's doing good things for the monastery. Entonces le dijo, se quedó mucho tiempo ahí tendido en la cama. Entonces su madre le dijo, ¿por qué estás ahí nada más tirado sin hacer nada? Tu hermano el mayor, que ya se ordenó de monje, está haciendo cosas muy buenas por el monasterio. You know, so Drupal said. Sí, entonces Drupal dijo. He said, oh yeah, my brother the monk. Ah, sí, mi hermano que es monje. Right now he's imagining that he wants to make a monastery. En estos momentos está imaginando que le gustaría hacer un monasterio. But he's having a lot of trouble in his imagination. Pero está teniendo muchos problemas con su imaginación. Because he doesn't know where to put the outhouses for the sanitation. Porque no está imaginando las casas, el lugar exterior para... The outhouses, the pee popo place. Sí, el lugar para ir al baño, para hacer pipí popo. Okay. So he was that clairvoyant. Así es que él tenía ese nivel de clarividencia. Okay. Anyway, so one time he was walking in the country. Así es que en algún momento él estaba caminando por el campo. Okay. And then he suddenly ran up to a girl who was working in the field. Y se topó con una persona que estaba trabajando en el campo. He said, please, can I make love to you? Y le dijo, por favor, que puedo hacer el amor contigo. She ran back to her house with her mother. Y ella se espantó y salió corriendo y se regresó con su madre. And so her mother said, well, what's wrong? Y su madre le dijo, ¿qué pasa? Oh, that crazy guy out there wanted to ask me to make love. Había por ahí, y la chica le dijo, bueno, había por ahí un tipo loco que me dijo que quería hacer el amor conmigo. And the mother looked, oh, well, that's the Mahasiddha Drupakunda. Please go with him, you know, it's a blessing, you know. Entonces la madre le dijo, sí, mira, él es el Mahasidi Drupakunda. Pues sí, él es una persona muy santa, ve con ella. Okay. Anyway, so she went out. She says, okay, yes, okay. Entonces la chica fue con él y dijo, sí, está bien. He said, no, I'm sorry, the opportunity's finished. Pero el Mahasidi le dijo, no, lo siento, la oportunidad ya pasó. She said, what's wrong? Am I not good enough for you? y esta chica dijo, bueno, ¿qué pasa? ¿No soy lo suficientemente buena para ti? He said, no. He says, the abbot of a local monastery just died. Y él le dijo, no, es que el abad de un monasterio local acaba de morir. And he was a very good man. Y era un hombre muy bueno. And he was in the bardo looking for a rebirth, and I was going to try to give it to you. Y él estaba en el bardo buscando un buen renacimiento y se lo estaba tratando de dar contigo. But you ran back to the house, and so the opportunity, I lost the opportunity. Pero tú corriste de regreso a tu casa y ya perdimos la oportunidad. Now, over there's 2 horses right now. They're making love, yeah? Ahí hay 2 caballos que en este momento están haciendo el amor. And because of the abbot's fear, he's taken rebirth as the foal of the cachorro or whatever. Y debido al temor del abad, pues él ya tomó renacimiento como
este pequeño caballo que van a hacer. He says, is that your horse? Y le preguntó, ¿ese es tu caballo? He says, yes. Y ella dijo, sí, sí He es. says, okay, I'll come back in a year for the horse, please. Y él dijo, bueno, yo voy a regresar en un año por el caballo, por favor. Okay, so in a year later he came back, Él regresó un año después and then he bought the little pony. y él compró este pequeño pony Okay, and he took it to the monastery, y se lo llevó al monasterio. and he says, look, this is your abbot, he took rebirth as a horse, take good care of him. Y les dijo, bueno, aquí está su abad, renació como un caballo, cuídenlo bien, por favor. Okay, anyway, so these are the stories out of Tibet, yeah. Estas son las historias que se tienen en Tíbet. Anyway, so the point is that, you know, okay, so we have the first 4 links. Así es que el punto es que tenemos los primeros 4 vínculos. Okay, and so remember, there's no beginning to time, no beginning to your rebirths. Así es que recuerden que no hay un inicio para el tiempo, para sus nacimientos. And so like as long as these, especially the first link is very strong, we're going to be tied to samsara. Así es que especialmente si el primer vínculo es muy fuerte, vamos a estar atados al samsara. Okay, so that concludes the talk. Eso concluye la plática. I hope you found some interesting thoughts. Espero que hayan escuchado algunos pensamientos interesantes. Now, I have heard that Geshe Dao will present this again, I think this weekend. Creo que Geshe Dawa va a presentar este tema este fin de semana. Okay, and so he will do a slightly different presentation than what I'm doing. Él hará una presentación un poco distinta de la que yo estoy haciendo. I wanted to do it a little differently, so it's not just repetitive for you. Yo quise hacerlo diferente para que no sea tan repetitivo para ustedes. I believe it's Thursday night is his class. I'm not 100% sure. He'll knows. Creo que es el jueves en la noche, no estoy seguro, el que sabe muy bien es Gil. Anyway, so next week we'll do the 5th link. La siguiente semana haremos el 5º vínculo. And actually those links will go fairly quickly. Y esos vínculos los vamos a hacer bastante rápidamente. Okay, now, we've attended the class, we've accumulated some karma. Ya atendimos esta clase, acumulamos karma positivo. So for those of you online and those in this room, y para ustedes que están en línea, que no están en esta habitación, you have what's called a complete karma. Ya tienen lo que se llama el karma completo. Meaning as you started, you attended, and you finished. Que significa que empezaron, estuvieron aquí y finalizaron. So for some of you online, for example, if halfway through the thing you said, oh, I'm tired, and you turned it off. Y para si alguno de ustedes que están en línea, si a la mitad de la clase dijo, bueno, ya estoy cansado, ya lo voy a apagar. You did not have a complete karma. En ese caso no tendrán un karma completo. Because the class was a complete activity and you didn't get to the conclusion. Porque la clase era una actividad completa y no la llevaste a su conclusión. So it said that when we create karma, se dice que cuando creamos karma, it's important that we have a motive, es importante que tengamos una motivación, an action, una acción, and we arrive to the completion. Y que lleguemos a la finalización. So you see somebody who's asking for money. Así es que si tú ves a alguien que está pidiendo dinero, you take your 10 peso, tú tomas tus 10 pesos, you give it to them, se los das, and you see it arrive in their hand. Y ves que llegan a su mano. That is a complete karma of generosity. Ese es un karma completo de generosidad. So, anyway, we just completed a Dharma class. Así es que nosotros hemos completado nuestra clase de Dharma. So, with a good heart, con un buen corazón, okay, so dedicamos. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un buen maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhisattva que no ha nacido crezca y la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, estoy en la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso Shenresi Tenzin-Gyatso, ruego que permanezcan entre nosotros hasta que finalice el samsara. Posees la ética del sabio y sostienes la doctrina del victorioso Manyoshi. Protegiéndola y extendiéndola, actúas soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a los 3 órdenes. Eres mi protector y de los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida. En el espacio puro de la mente, sin pesito y sin final. Fuente de sabiduría, luz de compasión, la bella pasamos por tu infinita bondad, permanece hasta el final de los tiempos. Con el Pitasa, la gran tesoro de compasión libre de objeto. Manyoshi, maestro de sabiduría inmaculada. Mahapani, destructor de las hordas de mares. Son capa, corona de los aves de la tierra y las nieves. Osangrapa, a tus pies hago súplicas. Okay, muy bien, amigos. So, gracias. Gracias, Daniel. You're really good. Gracias, Champa.
No, usted. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Can't find the mouse here over there. Yeah.